Primero me gustaría recalcar un factor importante a tener en cuenta. Canon es una marca bastante permisiva con los cartuchos compatibles o piratas, como queráis llamarles. Así que la primera ventaja que tiene esta impresora es que podrás usar los cartuchos del fabricante que prefieras, lo que te puede suponer un gran ahorro a largo plazo, la verdad. Los cartuchos que trae la impresora son los de baja capacidad. De la tinta hablaremos más adelante. El cable de alimentación es como el de la mayoría de impresoras. Incluso puedes aprovechar el cable de tu antigua impresora en caso de que ya tengas una en casa. Los manuales de instrucciones casi nadie los lee, así que no me detendré mucho en esto. Es importante que quites todos los precintos naranjas que estás viendo ahora mismo en la pantalla antes de manipular y encender la impresora. Estos plásticos simplemente sujetan las bandejas y protegen las entradas de conexión. No te tienes que preocupar por arrancarlos. La entrada para el cable de alimentación está en la parte posterior de la impresora. La verdad es que va un poco duro, hay que hacer fuerza para conectarlo, pero como solo lo haremos una vez tampoco importa demasiado. Y nota importante, el cable USB para conectar la impresora al PC no viene incluido en la caja, con lo cual tendrás que comprarlo por separado. Esto ocurre con la mayoría de impresoras porque dan por hecho que tendrás uno en casa y así ellos se ahorran unos cuantos costes. En la descripción del vídeo tendrás un enlace a Amazon para que puedas comprarlo, pero si ya tienes una impresora seguramente usen el mismo, así que puedes aprovechar ese mismo cable para esta misma impresora. Todo esto de aquí es el panel de control de la impresora. Vamos a ver de forma rápida para qué sirve cada botón. Este botón sirve para encender y apagar la impresora. Estos tres de aquí sirven para conectar la impresora a una red wifi de distintas maneras, excepto este, que lo usarás cuando quieras un informe de estado de la máquina. Este botón es importante porque sirve para hacer tareas de mantenimiento de la máquina. Cada vez que le des aparecerá un número en la pantalla que hará referencia a una tarea en concreto. ¿Cómo sabes a qué tarea se refiere? Pues eso lo tendrás en el manual de instrucciones. No te preocupes porque estas cosas es mejor hacerlas desde el PC en lugar de desde este propio botón, pero bueno, sirve para esto. Estas tres lucecitas siempre que se enciendan serán malas noticias para ti. La de arriba del todo te advertirá cuando haya algún problema con la máquina. La luz de al lado de la B significa dos cosas. Si se queda encendida, te estará avisando de que el cartucho negro se está agotando. Si parpadea, te indicará que el cartucho está agotado por completo y lo tendrás que cambiar. Lo mismo se aplica a la luz de al lado de la letra C, pero en este caso sería con el cartucho de color. Esto es la pantalla que te mostrará la información sobre lo que vas a hacer. El botón del papel sirve para cambiar el formato del papel en el que vas a imprimir y el botón OK sirve para confirmar dicha elección. El botón rojo es para detener o cancelar una orden de impresión en el caso de que te hayas equivocado. El botón Black sirve para copiar en negro y el Color para copiar en color. No hay más misterio, esto es todo. En cuanto al diseño estético, me gusta bastante. El color negro o grisáceo que tiene me gusta y puede quedar bien en cualquier sitio de casa. Hay otras dos variantes en color blanco-negro y en color blanco y gris. Y el detalle de esta especie de rugosidades en la tapa del escáner se salen de lo común y quedan bastante bien. La impresora pesa 4 kilos y las medidas son las que estáis viendo ahora mismo en pantalla, lo que entraría dentro de las medidas estándar para una impresora doméstica. Aprovecho para recomendarte encarecidamente que te suscribas a este canal y le des al botón de like si lo que estás viendo te está gustando. Haré más vídeos como este y tutoriales para que aprendas a sacarle el máximo partido a esta impresora en caso de que te la acabes comprando. En cuanto a la resolución máxima de impresión son 4800 por 1200 puntos por pulgada. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues es también el estándar establecido, más que suficiente para cualquier trabajo que necesites hacer. Lo que no tiene es impresión a doble cara automática, con lo cual deberás darle la vuelta a la hoja si quieres imprimir por las dos caras. Puede imprimir hasta 7 páginas por minuto en blanco y negro y hasta 4 en color, aunque esto hay que cogerlo un poco con pinzas ya que siempre va a depender de lo que estés imprimiendo. No es lo mismo imprimir un texto de 4 líneas que una hoja entera de texto con gráficos y otras cosas. En cuanto a la velocidad de impresión fotográfica, tardará 65 segundos más o menos por una foto de 10 por 15. Y relacionado con esto último, jamás recomendaré imprimir fotos con estas impresoras. Y no porque lo hagan mal, sino porque consumirás un chorro de tinta y te quedarás sin cartuchos enseguida. Los cartuchos de baja capacidad tienen una duración máxima de 180 páginas y en el caso de los de alta capacidad, el negro tiene para unas 400 páginas y el color para unas 300. Si has visto este otro vídeo que hice hace unas semanas, ya sabrás qué opinión tengo sobre la tinta de impresora en general. En cuanto al precio de los cartuchos, es el que tienes ahora mismo en pantalla. ¿Caros? Sí, siempre será más cara la tinta que la propia impresora, es lo que hay.
Si quieres usar cartuchos compatibles estás de suerte porque Canon no es muy restrictiva en este aspecto, así que eso es un punto muy favorable para la TS3450. Y lo último que quiero destacar es que la TS3450 puede admitir órdenes de impresión de hasta 20 páginas. Lo explicaré mejor en un ejemplo. Si quieres imprimir un trabajo de 50 hojas, no podrás hacerlo de golpe porque la máquina no tiene la capacidad suficiente como para procesar semejante información. Así que lo que deberás hacer en este caso es imprimir primero 20 páginas, luego otras 20 y por último las 10 restantes. En cuanto a conectividad, la podrás conectar por USB directamente a tu PC o de forma inalámbrica vía Wi-Fi. Haré un vídeo explicando cómo conectarla paso a paso, ya que la configuración Wi-Fi suele ser compleja para muchas personas. Si tienes Windows 7 o posterior, tienes garantizado su funcionamiento, pero si tienes una versión previa, mucho cuidado porque lo más común es que no te funcione. En pantalla estás viendo todas las medidas de papel que podrás usar en esta impresora. Pausa el vídeo si lo necesitas. Podrás cargar hasta 60 hojas en la bandeja de papel y la resolución del escáner es de 600 por 1200 puntos por pulgada. No está mal, pero podría ser mejor. Hay impresoras que tienen mejor escáner, la verdad. Mi opinión final es que estamos ante una bonita pero sencilla impresora para uso doméstico. En cuanto a calidad de impresión y funcionalidades para imprimir, cumple con creces con lo que puede necesitar cualquier persona. Pero la velocidad de impresión es baja, los cartuchos no te van a durar lo que indica el fabricante ni de broma, y no está pensada para volúmenes de trabajo muy elevados. Y a la pregunta de si te conviene comprar esta impresora, te tengo que responder que siempre será un depende. Si eres un usuario que va a usar la impresora de forma esporádica, haciendo unas 40 copias al mes como máximo, entonces sí que es para ti. Ahora bien, si vas a imprimir más o si vas a hacer trabajos de un alto volumen, entonces diría que la Canon TS3450 no es la impresora que necesitas. La impresora la puedes comprar en Amazon mismo por apenas 50 euros, junto con los cartuchos originales que te costarán unos 37 euros como mínimo. Te dejo los enlaces directos en la descripción del vídeo. Si te has quedado con alguna duda, házmelo saber en la caja de los comentarios que para algo está, y suscríbete al canal para enterarte de cuando suba los próximos vídeos. Un saludo.